Y de vuelta a nuestros estudios nos acompaña nuestro querido Jordi Veras. Jordi, bienvenido finalmente a los estudios de Santo Domingo de NCDN. No es lo mismo en persona que tú allá. O por teléfono. Eso mismo iba yo a decir ahora. Qué bien uno se siente luego de ese trajinar de tanto tiempo y del día de ayer. Tener aquí, estar entre tres diosas. Tres bellezas comenzando la mañana y qué mejor forma de iniciar un día como hoy. Jordi, veíamos las imágenes ayer en la prensa, en las noticias, en las redes sociales también, muchas imágenes emocionantes de gente en el pasillo apoyándote, del Ministerio Público, de empresarios de la ciudad de Santiago que estaban ahí contigo, cuando ustedes se abrazaban, muchas imágenes emocionantes. Sin embargo, la primera pregunta de hoy, ¿cómo tú te sientes? Fíjate, Claudia, yo lo decía ayer, había una persona que me dijo, una persona que no conocía, me comentó, me paró en el momento del tumulto, Jordi, la lucha larga, fue dura, fue ardua. Yo le dije sí, pero mayor fue el apoyo. Cuando tú tienes, yo visualizo mucho, decía ayer, los días como subiendo una montaña. Cada día es subir una montaña que tú tienes que enfrentar. Pero cuando tú tienes detrás de ti alguien que va empujando la carreta junto contigo, la subida simplemente es algo normal, es algo que tú puedes enfrentar con más facilidad. La solidaridad que uno ha sentido y lo que se vio ayer, yo tengo más de 20 años ejerciendo la carrera de Derecho como abogado y yo nunca había visto en una audiencia, no importa el caso que fuere, personas haciendo fila para entrar a un palacio de justicia. Personas ¿Y para qué fila? Sí, y personas para querer entrar ya a la sala de audiencias. Uno decía, bueno, aquí simplemente está resumido muchas cosas. El trabajo de mi padre durante toda su vida, su trayectoria. La gente no apoyaría a un abogado sinvergüenza, a un abogado estafador, y tampoco lo haría si supiera que la víctima de este hecho ha sido una persona que fue atentado por una situación que él se buscó, en este caso quien les habla. O sea, yo hice un trabajo legal y ético. Claudia sabe, muchas veces tú puedes hacer como abogado y abogado un trabajo legal, pero no necesariamente es ético. Ya eso es una situación que depende del abogado y abogada que ejerce ese trabajo. El trabajo que yo hice con Miguelina Llaverías fue un trabajo de convicción, un trabajo legal y un trabajo ético. Y nosotros no teníamos un asunto personal contra Adriano. Ahora bien, él sí contra nosotros. Y nosotros sabemos que eso permanece. Y nosotros sabemos qué significa la sentencia de ayer, aparte de tener un triunfo para la sociedad dominicana, no solamente para nosotros. Eso que tú dices me remite a una inquietud que yo tuve desde el momento en que se dio la sentencia. Gran parte de los crímenes que se han cometido han sido ejecutados y planificados desde la cárcel. Él sigue ahí dentro, ese estatus no ha cambiado. Ha sido un gran triunfo para ustedes luego de tantos años de esfuerzo, pero sigue el peligro, porque mientras este señor pueda manipular desde usando su poder, hay un peligro para ti, para tu familia y para toda esa lista de gente que él tiene en su lista negra famosa. Este aspecto, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? ¿Tu familia ha pensado en esto? Yo sé que es pronto, pero la situación continúa. No es tan pronto, porque simplemente, fíjense algo, yo creo que la gente entienda una situación también. Para Adriano Rafael Román, lo único que le interesa en su vida y le ha permanecido en él es su dinero. A él no le preocupa, claro está, estar preso evidentemente es una preocupación para él, pero su dinero. Con Pablo Román, su hermano, fallecido lamentablemente, lo intentó asesinar él con sus propias manos por asuntos de herencia. Con todo lo que tiene vinculaciones con sus hijos, tiene problemas de herencia. O sea, todo lo que en él se ha vinculado de alguna manera a nivel criminal, gira alrededor de dinero. Gira alrededor de su dinero. A él lo que le preocupó, incluso está en las notas, como él le decía a uno de sus abogados en aquella oportunidad, a Eduardo Veras, que fue abogado de Adriano, trata de reenviarme y incidentarme el proceso hasta lo inimaginable. No permitas
que Jordan y Miguelina cobren más de 5 millones. Ese es el problema de Adriano. Y ahora, con una situación como la que nosotros se nos presenta, lamentablemente hubo personas, en este caso abogados, defensores públicos, que utilizaron la deslealtad de la indemnización que solicitamos el último día de audiencia, el jueves pasado, como que nosotros éramos unas personas interesadas. A mí me molestó ese comentario. Yo puedo ser contrincante tuyo como abogado y abogada, pero yo nunca voy a traer el aspecto personal contigo en una audiencia, ni voy a aprovechar el escenario para eso. Y nosotros le explicamos que el objetivo de nosotros básicamente es que a este señor, de alguna manera hay que buscar la forma de neutralizarle el dinero que usa, porque él sigue manejando dinero. Él tiene gente que le maneja sus empresas y que le es cómplice con esa situación. Y nosotros sabemos que ante lo que pasó ayer, nosotros y nuestra vida siguen corriendo peligro. Adriano tiene privilegios dentro del penal, aún siendo un sistema penitenciario modelo. Para simplemente hacerle una notita, que es un detallito, uno de los BTP, en una de las audiencias, yo quiero que ustedes vean cómo llevaba cargado prácticamente a la esposa de Adriano. Y nosotros le dijimos, pero cárgame a mí también. Esa no es tu labor. O sea, yo soy ciudadano y yo te pago los impuestos como te los paga ella. O sea, eso es un detalle. Yo no quiero que se vea como que es una situación contra Adriano de manera personal, pero es para que ustedes no noten hasta dónde estamos llegando, cómo el dinero está incluyendo en un sistema como el que nosotros estamos hablando ahora mismo. Y además de esa indemnización económica que sabemos que va a tardar un tiempo en funcionar, ¿qué otras medidas podrían tomarse en el interín que puedan protegerte a ti y a todas las personas que estarían en riesgo de que este señor siga manejando grandes cantidades de dinero? Nosotros intentamos, María, desde un inicio, y fue una crítica hasta el final, de abogados privados y abogados defensores públicos, que por qué nosotros hacíamos un embargo retentivo de 600 millones de pesos contra el pobre Adriano. Bueno, evidentemente tenemos que hacerlo contra una persona que ejecutó y planificó un atentado contra una persona dentro del penal. ¿Cómo esa persona pretendía pagar 1.500.000 pesos por la vida de quien te habla? ¿Cómo esa persona pagó 200.000 pesos que se pagaron? ¿Dónde lo sacó? ¿A quién le remitió ese dinero? ¿Quién le dio ese dinero? Exactamente, sobre todo eso. Esas son preguntas, ¿quién manejó el dinero? esas son preguntas que necesitamos responderle a esta sociedad y que necesariamente, hoy yo te voy a decir a ti como pueden decirle cualquier ciudadano a las autoridades. Esto es una situación que debe manejarse y que está obligada el cuerpo de las autoridades a enfrentar esta situación, porque hoy soy yo, hoy es mi familia, pero ¿quién dice que mañana, Dios no lo quiera, una abogada o abogado que enfrente a una persona de esa naturaleza pueda pasar por lo mismo que hemos pasado nosotros? Por eso era el ímpetu de nosotros con la sentencia y el proceso. No era por mí, ni por mi padre, ni por mis hijos, ni mi familia. Ya yo he sido afectado, señores, física y como quiera que sea, emocionalmente en un aspecto. Yo lo que no quiero es que ustedes, sus hijos, los que nos están viendo ahora, sean próximas víctimas. El señor Sin estaba aquí. Sí. ¿Verdad? Una persona afectada ya. ¿Dónde está su hija? No la tiene. Yo soy de las personas que puedo dar gracias hoy, al día de hoy, por lo menos, de que estoy con vida, no por Adriano, sino por Dios. O sea, yo he tenido que luchar incluso no solamente con sobrevivir, sino con difamación, con deslealtad de abogados y con situaciones como las que hemos estado comentando. Fiscaliato Moral le llamó Monseñor Ramón Benito de la Rosicarte. Sí, y contra esos son de los que faltaron en la sentencia. Jordi, los abogados de la defensa de Adriano Román y de los otros implicados no hablaron de apelación de inmediato, pero se supone que ese es el próximo paso, ¿no? Cuando vio el proceso de ayer se sentía feliz de manera primaria y después pensaba en la larga lucha que aún les queda por recorrer. ¿Qué es el próximo paso de aquí en adelante? Sí, eso se vio de inmediatamente, Elisa. Quizás tú no tuviste la oportunidad, pero ahora estaban pasando unas imágenes precisamente de quien nos sorprende, de un abogado defensor de la Defensoría Pública, el de los más viejos, el licenciado Bernardo. Que eso era una aberración. Diciendo que era una aberración, no, y que el tribunal, a mí lo que me avergüenza es que son abogados que ejercen en ese tribunal
conocen a esos jueces. Sin embargo, necesitan emitir ese tipo de pronunciamientos en el caso de Jordi Vera y de mi familia, porque es un asunto ya personal lo que han asumido, y lo tengo que decir públicamente, la Defensoría Pública. Y lo hemos dicho por la relación de familiaridad que hay entre la directora y Adriano Román. Y nosotros lo hemos dicho aquí, lo tuvimos que decir a pesar de que hacía 4 años que sabíamos de esa vinculación y nos abstuvimos hasta este año de hacerlo, para no crearse que se quería ver como una situación contra esta familia, contra Adriano Román. Y ya hablaron de una apelación. Nosotros sabemos que este es el primer paso. Nosotros no vamos a desistir. Jordi, nosotros comentábamos al inicio del programa precisamente con el papá de Natasha Singh. Tu caso duró 4 años y unos días. Tuvo 40 y pico de audiencias. Todo un empuje de parte de la sociedad civil, no solamente de Santiago, sino del país completo. Ustedes son abogados, ustedes son gente, la palabra no es influyente en Santiago, sino moralmente reconocida. Tu papá es una figura respetada. Si esos fueron ustedes, que tuvieron que empujar este caso de esta naturaleza para que 4 años después se viera una sentencia de primer grado, ¿qué le decimos a los demás, a esos que a veces ni siquiera tienen cómo pagar un abogado? Yo pienso que son de las cosas que necesariamente tenemos que luchar para que no suceda. Porque recuerdas, en el Código de Procedimiento Criminal, lo que se le criticaba era la cantidad de reenvíos que provocaba. No era el código, son los seres humanos los que no sabemos aplicar las cosas. Porque ahí está, yo le he dicho, ahí está Francia con su Código de Procedimiento Criminal y subsiste perfectamente el sistema. Y perfectamente. Ahora, ¿qué sucede? Yo pienso que no todo el mundo va a tener un imputado como Adriano Román, que maneja dinero, porque Adriano manejaba a los abogados. En no el solamente caso de él. También maneja dinero. Sí. O sea, hay que estar claro en algo, ¿eh? En el caso que estamos hablando, es un caso también sui generis, ¿verdad? No te digo a ti que no sucede en La otros, verdad en que es otros una película expedientes. de terror cuando uno entra en los detalles de esta historia. No, la mayor parte de las cosas la gente no se lo imagina. Por eso yo muchas veces invito a que vean la página de quien te habla, para que ustedes noten la actitud procesal y cómo es el movimiento y cómo es la complicidad, defensores públicos, defensores privados con Adriano, porque él maneja eso. Entonces, muchas veces no dependía del tribunal. Si un abogado dejaba de ir, se inventaba que tenía una enfermedad o que se le pichó una goma en el camino, el tribunal no podía hacer nada contra eso. Y entonces a esto se le sumaba la Defensoría Pública. Entonces, en un momento dado nos vimos entre la espada y la pared. ¿Qué hacer? Bueno, simplemente, ¿cuál es la exhortación que yo le puedo hacer en esa situación? Como se lo dije al señor José Singh, no desistir. Es que la única manera en la que hasta un sistema, la gente te va a escuchar. Tú no puedes echar hacia atrás, no puedes, no tienes oportunidad de ver hacia atrás. Debilitarte, rendirte, no resuelve nada. Decir en este país que una situación es crítica o una situación es difícil y no enfrentarla, con eso tú no resuelves nada. Yo pienso que más que criticar, hay que enfrentar. Y esa pregunta que tú hacías, como la vi ahorita en Twitter, si tú le dices, bueno, si en el caso de Jordi Vera, Negro Vera, que he conocido, no pudimos durar 4 o 5 años, entonces tú le estás diciendo también a la gente, no luchen. Y yo creo que ese no es el mensaje. Ayer se dio una esperanza. Ayer hubo una esperanza. Y yo creo que es un mensaje que a la población, al sistema judicial dominicano, debemos comenzar a aprender. Actores del sistema, Claudia, María, Elisa, amigos televidentes, necesitamos también servir. Abogados y abogadas, públicos, privados. No podemos sentarnos en un estrado, a hacerle piedras al camino. Porque entonces, ¿dónde está tu función? Primero, como ciudadano, y segundo, como profesional del derecho. Para ponerte un ejemplo, ¿dónde está tu servicio? Tú tienes que defender tu imputado. Yo no te digo que no, pero tú no puedes convertirte en un cómplice y un obstáculo para un sistema. Y eso va tanto para el privado como para el público. Y yo creo que eso es parte también de lo que debemos revisar dentro del sistema. Seguimos conversando con Jordi Veras. Yo creo que no hay ni que decir nada más de Jordi Veras. Jordi, tu caso tiene muchas implicaciones, además de lo personal para ti, tu familia, una familia muy querida en República Dominicana. Pone sobre el tapete el tema del sicariato y lo que significa en la sociedad dominicana. Un tema relativamente nuevo,
que todavía no acabamos de entender su dimensión. Tú que has estado muy metido en esta circunstancia en los últimos años, ¿cómo tú ves el proceso degenerativo que ha llevado a que el sicariato se convierta en algo común? Muy buena pregunta. Precisamente lo que hablamos fuera del aire. Yo pienso que el sicariato, el primer hecho importante que se dio en República Dominicana como sicariato, en fin, fue en el 2005 con Miguelina Llavarías. Por la manera, porque no se podía concebir que un hombre después de 30 años fuera a atacar a su ex esposa. Fue de los argumentos que utilizaron muchos de sus abogados, diciendo que cómo era posible que un hombre que ni siquiera ya tenía una relación con una mujer, después de 30 años iba a atentar contra. Pues sí, sí. Y por eso es también el clamor. Ahora que estamos hablando de reforma de Código Penal, a los legisladores, fíjense en este escenario. Yo soy aquí producto de un atentado, producto a la vez de un atentado de una violencia contra una mujer. Pensemos a la hora de incluir en esta nueva reforma del Código Penal. ¿Hasta dónde puede llegar? Exacto. Y cómo nosotros visualizamos la violencia de género. Entonces, el caso de Miguelina fue puntual en esto. Pero parecería que se ha vuelto algo de todos los días. Sí, porque nosotros advertimos, tan pronto no sucedió nuestro hecho, que por lo que veíamos, ¿qué sucede? Vivimos en una sociedad que creo que se le está perdiendo la visión a las carencias, a las necesidades, el desempleo. O sea, estamos dentro de un caldo de cultivo donde la mercancía dinero es preciada en esos factores que están pululando en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad en descomposición. Si queremos o no queremos admitirlo, tenemos que abrir los ojos a esa realidad. Y donde esa situación está generando, hay que ir a atacar en esos factores. Yo sé que eso va a tomar tiempo, porque estamos hablando de situaciones económicas, situaciones sociales, pero de alguna manera tenemos que enfrentarlo, porque no solamente con la represión nosotros vamos a enfrentar el sicariato. Nosotros tenemos ejemplos ahí, y la suerte que han pasado para nosotros, México, Colombia, está el caso ahora de Guatemala. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que aprender, no empezar a que la película nos pase, nos vayamos del cine y eso no nos llega a nada. O sea, que tú ves que la tipificación sicariato, autor intelectual con más penas, es una parte solo de lo que se debe hacer. Claro, incluso el actor intelectual no está tipificado como tal. Pero ha sido una de las discusiones que evidentemente, la autoría mediata, esa doctrina alemana no nos ha llegado a nuestra legislación dominicana, y yo pienso que es oportuno ahora que se habla de modificaciones de código, porque vuelvo y repito, tenemos códigos, tenemos leyes. El problema de nosotros muchas veces es nuestra aplicación y el mensaje que llevamos. Por ejemplo, a veces tú ves, un ejemplo sencillo, una persona con una placa oficial o porque tiene una sirenita, pasar de largo en rojo porque se cree que tiene esa licencia. No, tú tienes un doble compromiso y una doble responsabilidad. Yo soy el que debo dar el ejemplo. Entonces, yo creo que esos son los factores que deben comenzar a cambiar. Esos mensajitos pequeños, que la sociedad empieza a decir, pero mira, esto es una sociedad que aquí se respeta. Porque cuando tú vas fuera, en una sociedad que respeta el orden, aunque tú aquí no lo respetas, allá lo haces. ¿Por qué? Por el mensaje de orden social que te envía esa sociedad. Y las consecuencias. Yo no quisiera, y escúchame, Elisa, dejar pasar algo que no quiero olvidar. Ayer yo decía que yo enviaba yo le dedicaba esa sentencia a las víctimas de sicariato. Yo soy la única del 2010 que yo he visto en los periódicos que ha quedado vivo. Con hechos similares, 2 tiros, 1 tiro en la cabeza, el caso del abogado de Santiago Turbí, por un trabajo legal, y ya lo estaban matando moralmente, por un trabajo legal y ético. Sin embargo, se me olvidó una persona. Roberto Zavala Espinosa, uno de los inculpados en mi caso, era un ex policía. Ese señor tomó a 3 jóvenes, que yo no sé lo que habían hecho, y los tiró en Duquesa, los mató de manera vil, porque es una persona de sangre fría, y esa familia intentó encausar a Roberto Zavala.
escapó, luego se entregó por el programa de César Medina en esa oportunidad, salió descargado. ¿Por qué? Porque recuerdo a esa madre hablando, diciendo que los testigos le tuvieron temor, ni siquiera pudieron ver a Roberto Zavala para identificar y decir, fue ese. A esa madre, a esa familia, que de pocos recursos y que no tuvo en ese momento personas que le dieran ese valor, yo le dedico esa sentencia también, para que sepa que aquí puede haber esperanza. Y recuerdo que ella dijo, ojalá que en ese caso, refiriéndose al mío, Zavala no tenga un nuevo descargo. Tú sabes que mencionas el tema de los uniformados dentro de estos procesos de sicariato y de delincuencia en sentido general. Y precisamente por ahí era que iba mi próxima pregunta. ¿Qué reflexión te merece esto que hemos visto ya, en que incluso el Procurador General de la República lo dijo hace poco tiempo, el hecho de que cada vez más uniformados, que son los que deben preservar la seguridad pública, lo que debieron cuidarte también a ti en tu momento, sí, estén cada vez más involucrados en casos de este tipo, sobre todo en un delito que, como bien decía María Isabel, cada vez es más común, que es el sicariato? Sí, yo pienso que, como yo les decía al principio, estamos viviendo en una sociedad en descomposición social y la institución policial no es ajena a eso. Nosotros no podemos vivir de irrealidades. Cuando ese Código Procesal Penal llegó en el año 2004, nosotros lo criticamos no por la norma como tal, sino porque es como que cuando tú comienzas una casa a construirla, tú la empiezas a hacer por el techo. ¿Y dónde están las zapatas? La base. ¿Dónde está la base? No había, los jueces no estaban edificados en la normativa, Ministerio Público con una misma situaciones de carencias, la policía la misma. Entonces, si esas 3 patas de 4, ¿quiénes sí se estaban bien edificados y quiénes fueron comenzando a ser edificados? La Defensoría. ¿De quién? De los imputados. Entonces, por eso la gente empezó a identificar ese código como el código de los delincuentes. Muchos de esos que defienden esos imputados decían, este no es el código de delincuentes. Sí, porque es verdad que hay mucho más garantía para un imputado que para una víctima. Y eso se demostró ahora. Entonces, inclusive la Procuraduría trató y tiene un programa para víctimas que no tienen recursos, pero eso no es un programa que tenga mucha expansión por los recursos. Entonces, en el ámbito de la policía, yo pienso que así como se debe hacer con el Ministerio Público, con los jueces, la policía necesita cambiarse, necesita recursos, necesita que se le dé condiciones. Cuando creo que fue en el año 2010, de las veces que yo fui a Estados Unidos a hacerme las operaciones, yo andaba con 2 detectives. Y yo preguntándole, hablándole curiosamente, ellos me decían, mira, yo, dominicanos, un puertorriqueño y un dominicano. Dice, mira, yo, ¿sabes por qué yo me quedo aquí? Trabajando en un país, defendiendo esto aquí, como policía y detective. Si a mí mañana me pasa algo, a mi familia, universidad gratis, $1 millón de seguro para mi esposa. Señores, garantías, no es sueldo, condiciones. Y no estoy criticando que no se malinterprete. No estamos hablando de asuntos políticos, para que no caigamos en bajezas. Claro. Vamos a asumir esto con seriedad. Estoy hablando de que usted no le puede pedir a un raso, un sargento, un policía, que gana 6,000 pesos, 8,000 pesos, que se vaya a enfrentar con delincuentes día a día, y que encima de eso, estar en ese tipo de ámbito, no se malee. Claro. Por favor. O que la propia policía le pida que vaya y mate, porque también lo estamos viendo. Que se está viendo. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo creo que debemos analizar aquellos que tienen la fuerza de cambiar porque es que lo grande del caso es que hay personas que viven pensando que están en una burbuja. Dije, bueno, eso que le pasó a Jordi Veras, o que le pasó a José Cinco, que le pasó a Francina Hungría, no le va a pasar ni a mi hija ni a mi hijo, porque yo lo voy a mandar al exterior, o yo lo voy a tener. No, mi señor, no. Ya eso no, usted está viviendo en una irrealidad. Entonces, cuando te pasa a ti, con poder, se arma entonces el reperpero. Entonces, vamos a evitar que eso suceda.
usted que tiene el poder legislador, usted que tiene el poder funcionario, de hacer lo que hay que hacer para que en este país comience a impregnarse la fuerza de la ley, la fuerza de la voluntad popular que quiere que esto cambie, que esto mejore. Nosotros no podemos dejarle a merced de la delincuencia y el crimen organizado, mis señores. Entonces yo creo que esa pregunta tuya va enmarcada en eso. Condiciones para policías, condiciones para fiscales, condiciones para jueces. Y tú vas a ver cómo aquí las cosas van a comenzar a cambiar.